así en comunidad, vamos a dedicar unos minutos para estudiar un pasaje de la palabra de Dios. Y como vamos a orar, hermanos, vamos a dedicar un tiempo a orar. Yo quiero que tratemos un tema breve, hermano, que tiene relación con la oración. Hermanos, quiero decirles de que nuestras oraciones eventualmente pueden ser obstaculizadas, ¿verdad? La oración puede ser obstaculizada, puede encontrar estorbos, hermano. A lo mejor hay muchos pasajes bíblicos, de hecho hay muchos pasajes, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, que hablan de la oración. Particularmente, pasajes bíblicos que hablen de lo que ya les mencioné, de los obstáculos que puede encontrar la oración. Yo puedo pensar quizás, y por el tiempo, hermano, quizás en dos pasajes que son como muy emblemáticos, pasajes muy claves para que veamos de qué forma la oración puede ser eventualmente obstaculizada. Y pues, hermanos, lo que nosotros vamos a buscar es que nuestras oraciones no encuentren ningún tropiezo, que lleguen a la presencia del Señor. Hay un pasaje, hermanos, que solo nos va a servir como una referencia. Después vamos a leer un pasaje que quizás es el pasaje principal, es el pasaje que más pertinencia tiene, porque es un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero quiero que leamos un pasaje rápido, hermanos, para que avancemos, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Quiero suplicarles que busquemos el libro del profeta Daniel. Daniel se estudia junto a Apocalipsis, ¿no? Daniel y Apocalipsis son dos, es decir, son dos libros que se complementan en cuanto a datos proféticos. Es más, en el libro de Daniel hay datos proféticos que se amplían en el Apocalipsis. Por ejemplo, ustedes recuerdan, solo estoy dándoles un ejemplo, ustedes recuerdan, hermanos, de que en el capítulo número 9 de Daniel, los últimos versículos, se habla con detalle de las 70 semanas proféticas de Daniel, en donde está condensado ahí el propósito final de Dios durante la gran tribulación. Ahí está en Daniel. O la exposición que hace Daniel en el capítulo 2 de todos los gobiernos, de todos los reinos que habrían de existir y que van a perdurar hasta el final. Eso se encuentra en el capítulo número 2 de Daniel. Partiendo de Babilonia, ya sabemos nosotros, hermanos, que antes de Babilonia hubieron imperios también que se perfilaron como imperios mundiales. Por ejemplo, el imperio egipcio y después el imperio asirio, ¿verdad? Pero después Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y Daniel es el que hace la presentación de esos gobiernos mundiales. Y finalmente la Liga de Naciones, o como le llaman los que estudian profecía a profundidad, la Roma renovada, que va a ser la que al final, y que ya existe, pero que dice la Biblia que una roca cortada no con mano humana la va a despedazar, para que Cristo entronice el reino milenario. Entonces, les estoy diciendo, hermano, esto porque Daniel es el que enfoca esos hechos. Ahora, nuestro tema es que queremos observar la oración y algunos obstáculos que eventualmente la oración puede encontrar. Primero les pido que busquemos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 10. Me voy a limitar a leer, hermanos, los versículos pertinentes para que el tiempo pues, no nos consuma con rapidez. Vale. Entonces, en el capítulo número 10 de Daniel, yo les pregunto, ¿cómo se llama el capítulo 10 de Daniel en sus versiones, hermanos? Visión de Daniel junto al río. Exactamente. Dicho sea de paso, el río Tigris.
Ustedes recuerdan, hermanos, que en el Medio Oriente, si nosotros vemos un mapa del Medio Oriente, en la zona de lo que se llama Mesopotamia, la palabra Mesopotamia quiere decir entre ríos. Entonces, hay una región al sur de Egipto que en donde se encuentran dos ríos. Es el río Tigris y el río Éufrates. Entre esos dos ríos estaba Babilonia. Por supuesto que Babilonia ya no existe, hermano. Ahora, lo que antes era Babilonia se llama Irak. Esos ríos desembocan en el Golfo Pérsico. Allí pues se puede ver en un mapa. Entonces, Daniel se encuentra justamente junto al río Tigris cuando experimenta esta visión. Pero yo quiero que nos concentremos específicamente en los versículos pertinentes. Lo que nos concierne para que avancemos. Vaya, capítulo 10 de Daniel, el versículo 2. Quizás desde el versículo 10, hermano, para que podamos abrazar de una manera más amplia la idea que queremos considerar. Dice el versículo 10. 10:10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Tratemos de formarnos una imagen de cómo está Daniel. ¿Ah? Sí. Está sobre las palmas de sus manos y sobre sus rodillas. Agátaper. Así está. Si usted quiere, hermano, en su casa, lea todo el pasaje. Es un pasaje, hermano, un pasaje dramático. La experiencia de Daniel aquí es única. Daniel está desfallecido, sin fuerzas, dice él. Y aquí está el relato. Dice sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Versículo 10. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Mire las palabras, hermano. Varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Hermano, eso nosotros, la iglesia lo tiene que aplicar. Mire cómo le dijo el ángel, el enviado a Daniel. Está atento a las palabras que te hablaré. Como dijo el hermano Nelson. Hermanos, la parte fundamental del culto es la palabra de Dios. Todo es importante, hermano. Los cantos, la ofrenda, todo es importante. Pero la parte principal es la palabra de Dios, porque es cuando Dios nos habla a la iglesia. Y mire cómo le dijo el ángel a Daniel: está atento a las palabras que te hablaré. ¿Para qué no le dice, está atento a la música que vamos a cantar? ¿Ah? Sé cuidadoso en recoger todas las ofrendas, que no se te escape ni uno. No, le dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Cómo dice? Temblando. Versículo 2. Entonces me dijo, Daniel, no temas. En la versión NBI dice, no tengas miedo. Porque Daniel tenía miedo. Era una visión. Porque, mire, esto a mí es interesantísimo, hermano. Yo leo una y otra vez este pasaje. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Desde cuándo fueron oídas las palabras de Daniel? Sí, desde el primer día que dispuso su corazón para entender ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. ¿Ve? Mira, hermano, cuando disponemos nuestro corazón a entender la palabra de Dios, es que la palabra de Dios, hermano, no es una trivialidad. La palabra de Dios no es algo, hermano, que se ve con desgano, ¿verdad? Ay, a leer la Biblia, a ver cuánto va a hablar este hombre, ¿va? Ay, y yo con sueño, ¿verdad? No.
Mire qué lindo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. No a leer 20 pasajes, ¿verdad? No, a entender y a humillarte. Después de entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué pasó desde ese día? Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, le dijo el ángel. Versículo 3. Mira, hermano, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Cuánto tiempo? 21. Durante 21 días. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. 3 semanas. Pero he aquí, ¿quién? Miguel. ¿Y qué es Miguel? Sí, allí dice, mire, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, hagamos una pausa, hermano, y tratemos de entender lo que dice la Biblia. Yo leo el libro de Daniel, hermano, y no encuentro en todo el libro de Daniel ese primer día cuando Daniel dispuso su corazón a entender la palabra de Dios y a humillarse en la presencia de Dios. Ya cuando yo veo a Daniel en el capítulo 1, el versículo 8 del capítulo 1 es muy interesante ese versículo. El capítulo 8, es decir, el capítulo 1 y el versículo 8. Yo allí veo a un Daniel con un corazón dispuesto para atender y para someterse al mandamiento de Dios. Pero ya es ese Daniel. Es decir, a lo que el pasaje hace alusión, a este Daniel, de que desde aquel primer día, esto fue un muchacho, esto le pasó a Daniel desde que era un muchacho, antes de que se diera la deportación hebrea hacia Medo-Persia, o es decir, hacia Babilonia. Esto ya había pasado mucho tiempo atrás. Quiere decir, lo que quiero decir es esto, mi hermano. Quiero decirle que desde el día que nosotros, hermano, tomamos la decisión en nuestro corazón de considerar la Biblia y de atender el mandamiento bíblico y nos humillamos, hermano, para que Dios haga de nosotros lo que Él quiera hacer con nosotros, Dios atiende nuestra oración. Pero tiene que haber una disposición, hermano, en el corazón. Si no, hermanos, vamos a estar en la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y no va a pasar mayor cosa. Ahora, dice el pasaje, mire, está bien, Daniel dispuso su corazón para entender y a humillarse, y sus palabras fueron oídas desde ese momento, ¿verdad? Y dice que particularmente a causa del ruego de Daniel vino el ángel. Pero el versículo 3 es interesante. Dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso. Ahora, pensemos esto. La oración de Daniel llegó hasta Dios, ¿verdad? No hubo problema. La oración llegó. Pero cuando Dios mandó la respuesta con el ángel, fue cuando se le opuso. Es decir, al regreso que venía el mensajero con el mensaje, allí fue donde encontró oposición. Dios recibió la oración. La oración de Daniel llegó. Pero cuando vino el mensajero a traer la respuesta, allí fue donde hay obstáculos. Ahora pensemos en lo que dice el pasaje bíblico. El pasaje bíblico dice en el versículo 13 que se le opuso el príncipe del reino de Persia. Yo le pregunto, hermano, ¿es un hombre del que habla aquí el pasaje? ¿Es un hombre literal? No. ¿Recuerda usted cuando estudiamos Efesios capítulo 6? Vaya, busquemos lo que dice Efesios capítulo 6, hermano. Pues sí, porque el pasaje de Daniel habla del príncipe del reino de Persia. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 6? Recordemos este pasaje, que lo estudiamos allá por el mes de febrero, allá cuando estábamos predicando en el beneficio. ¿Qué dice Efesios 6, versículo 12, específicamente? ¿Algún hermano que quiera leerlo fuerte?
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que bien se oyó a coro, hermano. Hubieran seguido leyéndolo a coro, ¿verdad? Mire cómo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se refiere sangre y carne? Hombres. No tenemos lucha contra hombres. ¿Contra quiénes son nuestras luchas? Dice el pasaje. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra. No, allí dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué dice? Espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. ¿Y qué dice el versículo 13 de Daniel 10? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 3 semanas. Mira, hermano, dicen los que piensan en este pasaje que en cada región hay una legión de demonios que operan oponiéndose, hermanos, para que el propósito de Dios tenga efecto en aquel lugar. ¿En dónde se encuentra Daniel? Ya explicamos, se encuentra en el reino de Persia, ¿verdad? Susa era la capital para entonces. Y en esa región, era en las regiones celestes, cuando el ángel venía con el mensaje de respuesta, dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso y le hizo guerra al ángel. ¿Verdad? La potestad infernal que el diablo había destinado para que operara en la región de Babilonia, se le opuso a 23 semanas, 21 días, correcto. Quiere decir, hermano, que acá en el país también están los demonios, las huestes infernales, hermano, luchando, hermano, para que la gente no oiga el evangelio, para que la gente, hermano, no reciba la bendición del evangelio. Ahí están las huestes espirituales, hermano, luchando, metiéndole veneno en la gente para que la gente rechace el evangelio, para que la gente repudie el evangelio, como estamos viendo en Gálatas también, para que los falsos maestros, para que los maestros vestidos con piel de oveja metan otro evangelio, hermano, y la gente se confunda en el legalismo, en el libertinaje y no puedan vivir de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Allí dice el pasaje. ¿Ve? Pero mire lo que pasó, siempre en el versículo 13. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de las legiones celestiales, hermano, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Mire, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Entonces, hermanos, aquí está un obstáculo que encuentra la oración. Las mismas huestes espirituales, hermanos, luchan para que la respuesta a nuestra oración no venga, para que nosotros no recibamos la respuesta a nuestra oración. Pero aparte, dejemos este pasaje como una referencia, hermano. Pero yo quiero que leamos otro pasaje que nos hace ver y nos hace entender, y quizás de una manera más próxima a nuestra realidad, porque es un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo, hermano, que no tenga aplicación para nuestra vida, hermano. Usted sabe que la palabra de Dios dice de que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero quiero pedirle que leamos un pasaje que también nos habla de cómo la oración del creyente es obstaculizada. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que la oración nuestra no encuentre este obstáculo del cual se habla acá. Entonces ahora vamos a abrir un pasaje que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro. Sí. La primera epístola del apóstol Pedro. Quiero suplicarle, hermanos, vamos a leer rapidito para después terminar y dedicar un tiempo a la oración. Pero vamos a leer este pasaje lindo para que nosotros le pidamos al Señor que nos guarde de que nuestra oración no vaya a tener ningún obstáculo. Vaya, la primera epístola del apóstol Pedro, ya al final de nuestras Biblias,
en el capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, porque así nos empapamos más del contexto, que es bien importante. En las Biblias de 1960, este pasaje se llama ¿cómo, hermanos? Deberes conyugales. En la versión NBI se llama esposas y esposos. Nadie le llama. Y mire lo que dice, vamos a leer. Dice así el pasaje. Asimismo vosotras, mujeres, oigan, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entendamos el pasaje, hermanos, por favor. Es importante que entendamos el pasaje. Fíjense, el apóstol Pedro le está hablando a creyentes, porque en el capítulo número 2, por ejemplo, miren, a partir del versículo número 11, el apóstol Pedro le dice a los hermanos, amados. El apóstol Pedro no va a llamar amados a los inconversos, les está hablando a los creyentes. Ahora, en el capítulo número 3, el apóstol Pedro amplía el mensaje y hace la consideración, el apartado de aquellas hermanas que a lo mejor tengan esposos que no son creyentes. Es decir, lo que el apóstol Pedro tiene en mente es esto, mire, de que pueden haber estas hermanas que ambos eran inconversos, pero gracias a Dios, porque oyeron el evangelio, la mujer se convirtió a Cristo, pero el hombre quedó inconverso. Yo quiero decirle una cosa, hermano, en base a lo que dice la Biblia. No podemos pensar, hermano, que Pedro en su corazón está pensando en hermanas que, siendo hermanas, conocieron a un inconverso y que se casaron con ese inconverso. Eso en la Biblia es prohibido. Yo tengo que decirlo. Eso en la Biblia es prohibido. Eso es corromper el linaje santo. ¿Qué dice la Biblia en Corintios? Es el pasaje. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ofrecerá alguna dificultad para entender el pasaje? El pasaje es diáfano, más claro y transparente que esta agua, que yo creo que es pura. Es del chorro, pero él me dijo un muchacho que trabaja en la sanidad que esta agua es confiable en Chinameca, el que hace el análisis de él. El pasaje es claro. Un creyente que se casa con un incrédulo corrompe el linaje santo. Sí, lo pervierte. Y viene el sufrimiento. Vienen las patadas. Los hombres que no son creyentes pegan. Ya bonito. Mire, hermano, ahora yo me quebranté ahora en la mañana. Yo no sé si usted leyó la noticia. Sí. Una pobre mujer, mire, iba con 2 hijos, con sus 2 muchachitos. Sí. Y el hombre, dice la noticia, que iba a poner una denuncia por maltrato. No la dejó llegar el hombre. En la vía pública, mire, sacó el revólver, el arma, y en la calle la mató. A mí me quebranté cuando dijeron que la niña de 10 años le decía a la mamá, levántate, mamá. La mamá estaba muerta. Cosas rompen el corazón, hermano. En un hogar, hermano, donde mora la presencia de Dios, las dificultades, hermano, no serán. Entonces, lo que quiero decirle, hermano, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de una pareja, de que la mujer conoció al Señor, pero su esposo todavía no es creyente. Y por eso le dice en el versículo 1, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo, hermano? Sin palabra. ¿Cómo? Con la conducta de sus esposas. Qué clara es la Biblia, hermano.
¿va? Una mujer, hermano, que quiere conquistar el corazón del marido para el Señor, se porta como una sierva de Dios. Es amorosa, es paciente. Hermanos, la paciencia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina. Versículo número 2. Considerando vuestra conducta. Ahora, le voy a explicar el pasaje, hermano, porque parece ser que el versículo número 2 no está en una sola hebra con el 1. ¿Cómo no? Es una sola hebra. Le voy a explicar por qué. Miren, vaya. Cuando dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Ahora, en la NBI hay un conector. El conector es cuando. Y en lugar de decir considerando a principio, porque usted la primera palabra que tiene en el versículo 2 es considerando. Pues no, yo tengo cuando. Es decir, mejor le digo así, en la versión NBI la palabra primera del versículo 2 es cuando. Es decir, lo que el apóstol dice, cuando o sabiendo o teniendo en cuenta que vuestra conducta es casta y respetuosa. Es decir, la idea del versículo 2 está, hermano, directamente conectada con el versículo 1. La idea es que las mujeres cristianas que tienen esposos que todavía no han conocido al Señor, se ganan para Cristo a sus esposos con su conducta, con su comportamiento. Versículo 2. Cuando, o mejor dicho, hermanos, viviendo o teniendo una conducta como casta y respetuosa. Ese es el testimonio de las mujeres cristianas para sus esposos que no son cristianos. Y sigue diciendo el versículo 3. Vuestro atavío, es decir, vuestro ornamento, o vuestra belleza, no sea la externa. Ahora, hay que entender esto, hermano. Yo creo que la palabra de Dios es clara. No quiere decir, hermano, que las mujeres van a andar mechudas. No quiere decir eso. No quiere decir que las mujeres van a andar mantecosas en la casa, hermano. Descuidadas. Lamparosas, decía mi mamá. Lamparosas. No quiere decir eso. Lo que quiere decir, hermano, el versículo 3 es que no van a ir a pagar $90 por un encolochado, ¿verdad? Que le salen los colochos por aquí, ¿verdad? Y por todos lados. No quiere decir eso, hermano. Estoy tratando, hermano, de ilustrar lo que dice, es decir, ser claro lo que dice el versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Yo he escuchado que hay mujeres que viven enjaranadas en los salones de belleza. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Ve? Ni de adornos de oro. Hombre, hay cadenas que valen $400 y yo de dónde. Pero dice, miren, ni de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué dice el versículo 4? Sino el interno. Miren, la belleza interna. Sí, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu, ¿cómo? Afable. Qué bonito, mire. ¿Sabe qué es afable? Gentil, apacible, hermano. Apacible dice la palabra que sigue. En la NBI, en lugar de decir apacible, dice de espíritu quieto. Hay personas que son explosivas, hermano, que no se les puede decir nada porque... como que es el chaparrastique en aquel diciembre que como reventó y echó aquella nube negra, horrible, hermano. Pero aquí dice afable, apacible. Hermano, qué interesante, es una palabra suave, ¿verdad? En el momento adecuado, hermano. A veces las personas, yo entiendo, hermano, que una vez llega cansado del trabajo, ¿verdad?
Uno llega, hermano, estresado, pero una palabra suave, luchar, hermano, por dispensar una palabra suave, una palabra tierna, una palabra amorosa. Ahora, estamos en la parte de que se le está aconsejando a la mujer. Y a mí me llama la atención, hermano, que el consejo para las mujeres cristianas dura 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Y sigue, miren el versículo 7. Sí, apacible que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo. ¿Quiénes? Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Hermano, ve que yo le conté, mire, que una hermana, de esas que se visten bien bonito, le conté. Yo le pregunté, ¿verdad? Pero sin mala intención, en realidad, hermano, que qué bonito se vestían. Y sabe que me citó este pasaje ella. Y me dijo así, mire, sí me dijo, es que la Biblia dice que así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Pero sacó de contexto el pasaje. Porque ¿qué dice el resto del pasaje? A mí me hubiera gustado que me hubiera dicho, y también así vivimos sujetas a nuestros maridos. Porque ¿qué dice la segunda parte del versículo? Que esperaban en Dios. ¿Cómo? Estando sujetas a sus maridos. Pero si andan vestiditas bien bonitas y se hinchasean al hombre, ahí no me vale, ¿verdad? Versículo 6. Mira, hermana, como Sara. Qué lindo va. Como Sara obedecía a Abraham. Y mire, hermano, lo tenía en tanta honra a Abraham que le llamaba, ¿cómo le llamaba? Señor. Buenos días, señor esposo, le decía. ¿Ya? Ahí está el pasaje. Yo lo que estoy haciendo es tratando de ponerle, hermano, de hacérselo vívido a usted. ¿Ve? Oiga esto, hermano, mire qué lindo esto. Mire la Biblia cómo es de linda y de clara para nosotros. Llamándolo Señor, de la cual, oiga, hermanas cristianas, vosotras habéis venido a ser hijas. Dice que somos hijas dice, ¿cómo que dice el resto? ¿Cómo que dice? Nuestra Madre Santísima. Esa no es nuestra Madre Santísima. Aquí la Biblia, por supuesto, hermano, en un sentido espiritual, las mujeres cristianas han venido a ser hijas de Sara, no de la Madre Santísima. No, yo estoy diciendo lo que dice el pasaje, hermano. Si me la pidan por lo que digo la Biblia, adelante. ¿Va? Mire, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pero aquí está el punto pertinente para nosotros, hermano, que tiene que ver con la oración. Maridos, y aquí me doy por aludido yo. Un solo versículo se le dedica a los maridos y 6 a las mujeres. Y mire lo delicado que es el versículo 7 para los maridos. En ninguno de todos los versículos anteriores se hace mención de lo que se menciona en el 7. Porque en el 7 dice así, mire, vosotros maridos, igualmente, sí, así como se dijo para las mujeres, también vosotros maridos, vivid con ellas. ¿Cómo, hermanos? Exactamente. ¿Verdad? Sabiamente. Fíjense, hermanos, que la versión NBI, para que más o menos podamos nosotros hacer una exégesis apropiada del pasaje, es decir, entendamos lo que dice el versículo. En la versión que yo tengo acá dice, mire, maridos, de la misma manera, sed considerados. Así dice. En lugar de decir vivir con ella sabiamente, dice ser considerados. Fíjense, hermano, que el hombre cristiano tiene que ser sabio con la mujer. Por ejemplo, mira, una cosa que yo he aprendido en mi experiencia con mi esposa. No fui con mi mamá. Mi esposa me conoce más que lo que mi mamá me conoce. Los rasgos que mi esposa me conoce a mí, mi mamá no me los conoce.
hermano, la parte íntima del esposo es con su esposa. Claro, los esposos cristianos no tienen tapujos con sus esposas, hermano. Y quitémonos inhibiciones, francamente. La pareja cristiana. Mire, hermano, una de las bendiciones de la gracia de Dios es la intimidad con nuestras esposas. Es una bendición. Es parte de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que ha vuelto eso un tabú? El diablo lo ha hecho un tabú. Pero por ejemplo, en la alcoba cristiana, hermano, hay luz verde, siempre y cuando las cosas no sean fuera de naturaleza y que perturben a una de las partes. Pero en lo contrario, hermano, la parte de la bendición que Dios nos ha dado, hermanos. Pero dice que hay que vivir con ella sabiamente. ¿Sabía usted, hermanos, que la condición hormonal de las mujeres es bien compleja? Hermano, aquí dice, vivir con ella sabiamente. En alguna mañana, cuando las mujeres amanecen, que uno ve que la marea está alta, hermano, sepamos que a lo mejor alguna fluctuación hormonal está pasando. En mi caso personal, hermano, para mí es doble paquetón. Porque resulta que la condición clínica de mi esposa tiene que ver directamente con su situación hormonal. Su glándula tiroides, pues usted sabe que no tiene. Todos los días yo me levanto a darle una pastilla. Que es la pastilla que ella, el medicamento que ella. Todos los días. Yo tengo un indicador, ¿verdad? Que cuando su ciclo menstrual se altera, yo sé que la glándula no anda bien. Y solo vamos a hacer el examen y lo compruebo. Ya ha salido del rango la cosa. Dice la Biblia, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. ¿Sabe qué dice la NBI? Dice, y trátenlas con respeto, siendo la compañera más débil. Hasta en la parte física. ¿Por qué es que el hombre es erguido de la espalda? Porque Dios nos hizo fuertes a nosotros. Yo no le voy a dar el hacha a mi mujer a que raje la leña. No, me toca a mí. Dios a la mujer le dio una pelvis ancha, ensanchada. Pare hijos, ¿verdad? Así tiene que ser. Pero a nosotros nos dio una espalda fuerte. Mira, nos hizo fuertes, hermano, mollerudos. Hasta en la parte física, la parte emocional. A la mujer con una palabra mal dicha le hace daño. Y cuando acordamos anda llorando encima de las tortillas. Por una cosa sin sentido, ¿verdad? Sin sentido para nosotros. Y uno solo se queda preguntando, ¿y qué te hice vos? Pero ¿qué dice la Biblia? Vivid con ellas sabiamente. Mire. Pero mire qué lindo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Oiga esto, hermano. ¿Y cómo a coheredera de qué? De la charis. ¿Ve? De la gracia, de la vida. Es decir, hermano, aparte de que son nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo. Si hay alguien a quien yo respeto, hermano, es a mis hermanas en Cristo. Y a la que miro todos los días es a mi esposa. Así que Dios la bendiga, hermana Basti. Por ahí tiene que empezar el asunto. Hermanos, pueden decir, estos temas, y hay quien, ¿verdad? Como que hasta se pasa la línea, ¿verdad? Haciendo la cosa a veces bufonada, ¿verdad? No es esa mi intención, hermano. Pero estamos viendo la claridad del pasaje. Ahí está el pasaje, claro. Dice, y como a coherederas de la gracia. Es decir, ¿qué quiere decir coherederas, hermano? Coherederas quiere decir copartícipes de la gracia que se nos ha dado. Como dice la versión que yo tengo a la par. ¿Ve?
como herederas también de la gracia que es parte del regalo de la vida, por supuesto de la vida eterna. Y dice finalmente, mire, a esto quería llegar, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ya vimos el pasaje. Parece ser que en el caso de Daniel, la dinámica de la respuesta a la oración es como antelante, ¿verdad? Nosotros mandábamos el mensaje, no, mejor así, es como las compras en línea. ¿Ah? El mensaje llega, hermano. Yo mando el mensaje a eBay o a Amazon. Usted sabe que uno hoy compra así, ¿verdad? En línea. El mensaje llega, ¿verdad? Y no necesito nada más que una computadora para que llegue el mensaje. Pero para que me manden lo que compré, ¿será suficiente la computadora? No, se necesita de alguien. Lo mismo pasa con la oración de Daniel. El mensaje llegó, pero se necesitaba de alguien, de un ángel. ¿Y qué le pasó al ángel? Encontró el estorbo. Lo mismo pasa con las oraciones. A mí me gusta algo que leo en Job, y solo vamos a leer ese pasaje para que más o menos ilustremos. Yo quiero recordarle esto, mire hermano. A nuestras oraciones, en nuestras oraciones nos ayuda a orar el Espíritu Santo. Usted recuerda el pasaje de Romanos 8:26, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:26? Leámoslo, hermano, y ya vamos a pasar a dedicar el tiempo que vamos a dedicar para orar. ¿Qué dice Romanos 8:26? Si quiere me lo lee usted para yo después pasar al otro versículo que le voy a leer y con ese terminamos. ¿Qué dice Romanos 8:26? Si alguien lo tiene. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es interesante, hermano, que el Espíritu Santo sirve de intercesor en nuestra petición, ¿verdad? Pero ¿qué sucede a veces, hermano? Y solo voy a mencionar el pasaje, pero si alguien lo puede encontrar rápido. ¿Qué dice Efesios capítulo 4:30? Efesios 4:30. ¿Sí? Ahí está. Y no contristéis al Espíritu. Y luego dice, 1 Tesalonicenses 5:19, que el Espíritu se puede apagar, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa allí cuando el intercesor en nuestra oración lo tenemos contristado o apagado? No hay mensaje en la oración. La oración no llega, hermano. La oración no es efectiva. A mí me gusta lo que Job dice, mire, y con esto pasamos ya. ¿Qué dice Job 16:17? Job 16:17. Un solo versículo, pero lindo, hermano, amplio en significado. Job 16:17, se lo voy a leer, mire. Dice así: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración, ¿cómo dice? Pura. ¿Qué es una oración pura? Sí, una oración pura es aquella que sale de los labios de un hombre así. Mire, ¿cómo era Job? Dice la Biblia en Job capítulo 1 y versículo 1. Hombre justo. Exactamente, hermano Walter, hermanitos. Dice, mire, que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, mire, uno, perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Sin culpa. ¿Y qué más? Recto. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. Mire qué currículo más completo de Job. Dice que Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Con razón se dice de la oración de Job que su oración era pura. ¿Es claro el pasaje, hermano? Claro, ¿verdad? Claro. Una oración pura, hermano. Hermano, mire, haga un experimento espiritual. Ore con su esposa. ¿Y sabe cómo? De la mano. Me va a contar. Eso no es arte de magia. Eso es, hermano, comunión con su hermana en Cristo más cercana. Una de las cosas que yo, hermano, trato de apartarme es de jactarme.
trato, hermano, y lucho de no usar de jactancia ni de soberbia, pero todos los días, hermano, Dios nos ha dado esa dificultad de salud que tiene mi esposa para que todos los días juntos nos levantemos. A veces ella se queda dormida, pero es raro a veces, y le tengo que hablar para darle su medicamento, pero por lo general llego, me oye, nos levantamos y nos ponemos a orar. Tome la mano de su esposa y ore con su esposa para ver cómo Dios le va a bendecir. Porque el pasaje lo dice, la Biblia lo dice. Aquí no es cuestión de que yo estoy inventando cosas. Ahí dice, la oración pura, dice. Y pónganse de acuerdo. ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué oramos? Si quieren, túrnense. Vaya, ore usted, ore. Y eso no es malo, hermano, que cuando está orando usted, ¿qué dijo? Amor, siente en su corazón, hermano, eso amalgama y fortalece las relaciones cristianas. Entonces, a Daniel lo obstaculizó el príncipe del reino de Persia. Nosotros los creyentes podemos entristecer al espíritu. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a dedicarnos a orar los minutos que nos quedan, ¿verdad? Para no sé, hermanos, si hay alguna acción de gracias que algún hermano quiera dar. Yo, hermano, quiero dar gracias al Señor. A propósito, hace la semana antepasada le tocó a mi esposa hacerse su chequeo de rutina. Y fíjese que los primeros exámenes me preocupaban, porque habían como 4 exámenes. Esta vez la doctora la ve casi cada 6 meses, 5, la endocrinóloga. Y esta vez la había dejado como para 5 meses. Desde marzo, mayo que la había visto, la vio hasta hoy en octubre, y los exámenes salieron como 4 fuera de rango. Me salió el colesterol malo, los triglicéridos, el TSH le salió un brincadito ahí. Yo ya conozco el rango es 0.5 a 5.0, 0.4 a 5.0, y andaba un poquito más ahí. Pero yo tenía mis dudas y los repetimos y los exámenes salían bien. Y la doctora la vio bien, ¿verdad? Su peso, bla, bla, bla. Entonces, yo estoy agradecido al Señor, con el Señor por eso, hermano, porque Dios pues nos sostiene y mantiene a mi esposa bien, ¿verdad? Y no nos ha dado conjuntivitis, hermano, gracias a Dios. Gloria al Señor, hermano. ¿Si usted tiene alguna acción de gracias, hermano? Porque el tiempo se nos... Yo quiero agradecer, hermano, por la recuperación que el Señor ha hecho en mi papá. Amén, hermano. Ha sido muy rápido. Estoy agradecido con el Señor también por la familia, ¿verdad? Amén, hermano. Porque pues, no ha sido falta, pues, siempre ha estado él ahí con nosotros, con su bendición en el hogar, pues nunca ha faltado. Amén. Quiero también pedirles, hermanos, que oren por la salud de mi esposa. ¿Cómo no? Está quebrantada de salud. ¿Cómo no? Una situación tremenda, ¿verdad? Con unos rangos elevadísimos, con problemas en el hígado. Así que esperamos que el Señor pues haga la obra. Así que pido a ustedes también la oración para sí, pero así es, hermano. Así hay que pedir, hay que poner la petición clara delante de la iglesia, porque ya sabemos por qué es que vamos a orar, hermano. Vamos a orar para que el Señor haga la obra en esa parte, en ese hígado de la hermana Esmeralda, y pues Dios hará la obra. Así es, hermano. Sí. Los estudios se van a hacer mañana y esperamos, como dice el médico, porque nosotros confiamos en el Señor, que lo mismo dicho de él. Sí. El Señor pues va a hacer la obra, nosotros tenemos que estar apoyando al Señor y sabemos muy bien que no va a hacer nada grave, ¿verdad? Sí. Porque dice que cosas que los niveles disparados pueden ser de un hígado graso, ¿verdad? Y que es algo muy frecuente en todas las personas, pero que sus niveles no están muy correctos y pueden dispararse por otros problemas más en el organismo, ¿verdad?
Pero confiamos en el Señor, hermano. Eso, así hermano, confiemos en el Señor. Ya hemos dicho, hermano, que confiar en el Señor, descansar en el Señor, es como que uno va dormido, ¿verdad? Yo les he puesto la ilustración, que aquellas iban dormidas, ¿verdad? Y yo era el que iba ahí. Lo mismo es, el Señor es el que tiene control, hermano. ¿Ah? El Señor es el que tiene control. Nosotros llamamos al Señor, necesitamos la salud para servirle. No queremos andar de vagos, ¿verdad? No andamos preparando para el carnaval. No, nos estamos preparando para servirle. Queremos salud para servirle. ¿Ah? Hermanos, quiero suplicarles también que oremos por nuestra hermana Esthercita. Hermana, yo siento que vamos a orar por usted mucho, ¿verdad? Para que Dios sane cualquier quebranto de salud, hermano. Que nuestro Dios es un Dios sanador, hermano. Le hace gracias porque yo tengo problemas con la dentadura y mañana voy con el maxilofacial y me dijeron que depende de la radiografía, porque ahí me dijo el doctor, si ya no hay remedio te vamos a sacar los dientes. Oremos, hermana, oremos al Señor, hermano, ¿verdad? Oremos y el Señor sabrá pues qué es lo que va a hacer, ¿verdad? No nos compliquemos la vida, ¿verdad? El Señor es nuestro sanador, Él es nuestro médico por excelencia. Nosotros confiemos en Él, abandonémonos en sus manos, vivamos una vida de fe y descanso. ¿Ah? Ya dijimos, palabra de Dios más fe se echan en una licuadora, ¿verdad? Y en eso descansemos. Oremos por la hijita, por... Sí, dígame, hermano. Hermano, yo doy gracias a Dios. Ajá. Porque ahora fuimos a hacer un examen a Keila que le habían dejado más grande, ¿verdad? ¿Cómo no? Y doy gracias a Dios porque la ultra no se nos llevaba al médico porque venimos muy tarde. Sí. Le salen, la leímos y gracias a Dios sale totalmente limpia. Amén, hermano. Amén, Doy hermano. gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por sus oraciones y por la ayuda económica también recibida de ustedes. Amén, hermana. Que el Señor pues bendiga la vida de cada creyente, ¿verdad? Hermano, Sí, adelante. Estoy agradecido porque yo paso cada cierto tiempo con cardiólogos y habían dejado muchos exámenes y yo miraba pues en el laboratorio del Seguro Social de que se enchichaban ahí y el lunes que pasé con los médicos me dice, mi Felipe, le doy chance que coma la mitad de una hamburguesa. Me dice. Vaya. Y ya que lo alegré, me dice, sí, le dije. Salieron excelentes. Amén. La presión normal. Así que, hermano, si me ven comiendo hamburguesa, ya tengo que me mucho con la mitad. Sí, Estoy contento, hermano, porque le entiendo, hermano. hubo un choque de medicamentos que me descuidé de otro médico. Y el día de ahora me dijeron que cometí el error, que ese médico no sabía ni el proceso del corazón y la presión, y chocaron y eso fue un niño. Pero aquí estamos contentos. Amén, hermano. Gracias al Señor. Sí. Si hubiese alguna otra necesidad más, alguna otra acción de gracias, quizás, hermano, este es el momento. Y si no, pues... Al mismo tiempo, hermano, Dígame. lo que dice en los Colosenses, ¿Cómo no? orando también dice al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas Sí. para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El Evangelio, hermano. Oiga, el misterio de Cristo es el Evangelio. Entonces, el día de mañana vamos nuevamente los veedores. La situación, hay partes que dicen los directores, está caliente, incluso en la escuela. Que Dios nos dé esa gracia y que Dios toque el corazón de los directores y que los maestros puedan entender que como gedeones no llevamos una religión, sino el Evangelio. Amén, hermano. Así es, hermano. Entonces vamos a orar por el ministerio de los gedeones, ¿verdad? Yo Sí, también sí, hermano. que oremos por mi hijo que ha llevado solicitud para seguir sus estudios y que si es la voluntad del Señor, porque le aprueben a que continúe ahí otro estudio más. ¿Cómo no? Vamos a orar entonces por nuestro hermano Obed, nuestro amado doctor. ¿Ah? En la Biblia, Lucas es el médico amado. ¿Ah? Lucas, entonces aquí pues nuestro hermano Obed es el médico amado de la iglesia, ¿verdad? Vamos a orar por él, ¿verdad? Para que el Señor abra puertas, ¿verdad? Entonces, hermanos, dediquémonos a orar porque ya el tiempo pues se nos va diluyendo. Como para usted sea cómodo, hermano,
Nada, si usted quiere estar sentadito, quiere ponerse de pie, quiere doblar rodillas. Hermano Daniel, ¿cómo va nuestra hermana Nemelí? Gracias a Dios salió bien de la última radiografía que le hicieron. Vaya. Ya el hueso está bien ubicado. Amén. Luego está esperando más tiempo para quitarle ya completamente el yeso. Amén. Seguido, ¿verdad? Gracias a Le Dios. incluye también a Lea y Celia, hermano. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Muy bien. Sí, adelante. Por Darwin también, quiero que vaya en oración, tampoco mal. Su niñita, ¿verdad? Darles. ¿Cómo no? Ahí me anota mi hermano. ¿Cómo no, hermana Martita? Siempre por su salud, ¿verdad, hermana Martita? Entonces, hermanito, dediquémonos a orar, si no hay otro pendiente acá, y pidámosle al Señor que bendiga nuestra vida. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque nos permite estar delante de tu santa presencia. Gracias, Señor, por instruirnos con su palabra, por bendecirnos, Señor, a través de tu bendita palabra. Señor, gracias por tu pueblo, que nos congregamos para aprender de su palabra, Señor, para crecer en el conocimiento de su bendita palabra. En esta noche venimos también para clamar juntos, para orar, Señor, por las necesidades. Señor, gracias por la vida. Primero queremos darle gracias por la vida, por habernos preservado nuestra vida hasta este momento. Gracias por darnos la salud. Señor, por habernos dado un corazón sensible a tu palabra. Gracias por el Evangelio de Jesucristo, por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie pudo habernos dado la bendición de la salvación eterna, pero en Cristo ha sido posible. Señor amado, usted ha oído las acciones de gracia de mis hermanos. Padre, gracias por el milagro en la vida de Keila. Gracias, Señor, por el milagro hecho. Señor amado, gracias por nuestro hermano Ricardo. Gracias por lo que usted ha hecho, Padre. Gracias por la salud de nuestro hermano Luis Felipe Rosario. Gracias por restaurar la salud de nuestro hermano. Señor amado, muchas gracias por la respuesta. A todos los hermanos, no tengo duda que hay hermanos que en su interior sentían el deseo, sentían la intención de pedir la palabra, Señor, para expresar la gratitud. Pero allí quedó y usted la conoce. Allí está siendo leída en el corazón de cada hermano en este momento. Le pido que reciba esa gratitud de los labios de mis hermanos de manera exclusiva, Señor. Padre Santo, de la misma manera, le suplico por las necesidades que tenemos pendientes. Señor bendito, le suplico que haga la obra, un milagro en la vida de nuestra hermana Esmeralda. Señor amado, toque ese cuerpo, especialmente toque ese hígado. No sabemos específicamente qué es lo que está pasando, pero yo recuerdo el pasaje de Ezequiel capítulo número 37. Dice la Biblia que usted levantó a un ejército de un valle de huesos secos, y dice el pasaje que estaban secos en gran manera, pero usted puso tejidos, usted puso órganos, usted puso corazones, usted puso riñones nuevos, hígados nuevos, Padre, a todo ese ejército. Yo le pido que haga un milagro de sanidad en la vida, en el cuerpo de nuestra hermana Esmeralda. Señor amado, mire a esta familia cómo ha abierto las puertas de su hogar para que la iglesia se congregue acá. No estamos diciendo, Señor, que nosotros tenemos mérito o que usted nos tiene que pagar. No, Señor. Estamos humillados delante de su presencia. Estamos clamando, Señor, como estaba Daniel que estaba con las palmas de sus manos en el piso y de rodillas. Señor, aquel hombre estaba humillado. Así estamos nosotros, clamando por la necesidad de nuestro hermano Esmeralda, clamando por la sanidad de ese hígado, Padre. Señor, le pido que ponga su mano de poder. Pedimos por